vamos a ver un tema interesante, un tema sumamente importante. Eh, Vamos a ver, ahí está. Le hemos titulado Los caminos de Dios. Eh, es un tema que cuando nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios acerca de los caminos de Dios, cómo son los caminos de Dios, nos damos cuenta que los caminos de Dios a veces no los logramos entender, no los logramos comprender. A veces queremos que Dios haga algo y no lo hace, o lo hace después. Y entonces, hoy quiero que estudiemos este tema porque es preparatorio para el otro domingo, donde vamos a ver precisamente acerca de la resurrección de Cristo. Hoy vamos a estudiar acerca de un milagro que ocurrió y que a raíz de este milagro, que vamos a ver, nos va a poner ahí a pensar mucho, a raíz de este milagro es que Cristo fue llevado a la cruz. El milagro de hoy tiene una trascendencia importante, pero además de que nos pone a nosotros a meditar en cuán incomprensibles a veces son los caminos del Señor, también nos va a preparar para el próximo domingo, donde vamos a estudiar la segunda parte. Los caminos de Dios no siempre los entendemos. Y quiero leer en Isaías 55 este pasaje que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos enseña de cuán a veces limitada es nuestra visión, cuán limitado es nuestra comprensión. Y es que no somos capaces de entender todo lo que Dios hace o la manera en que Él actúa. A veces quisiéramos que hiciera algo y hace lo contrario. Y eso no quiere decir que no nos ame. Y de eso trata el mensaje de hoy. Hoy vamos a ver en donde se dice explícitamente Dios los amaba, pero pasó esto. Y queríamos que Dios hiciera esto, que actuara en el tiempo oportuno, y no lo hizo. Y entonces, ¿qué pasó? De eso vamos a hablar el día de hoy. Este pasaje nos invita a una cuestión, a que tenemos que confiar en Dios. Este pasaje nos invita a que tenemos que depositarnos en su soberanía, a saber que Él tiene control de todo. Por eso ese canto que cantábamos ahora, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él tiene control de todo. Mire, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, ahí por deporte, ¿verdad? Yo sé que a muchos les gusta. Uno encuentra que hay un momento en la quinta trompeta en donde se dice que unos ángeles son liberados en aquel día, en aquel mes, en aquella hora específica. O sea, Dios tiene el control de todo, hasta de la hora específica en que va a hacer algo. Y eso nunca se le olvida. Este milagro que vamos a ver hoy puede hacernos dudar aún de la bondad de Dios. Puede venir a nuestra mente en que Dios tuvo que haber hecho esto y no lo hizo. ¿Y cómo es que me ama? De eso trata este milagro. Nos va a poner ahí en esa situación que a veces no comprendemos. Pero al final del mensaje, lo que yo espero es que podamos tener una mejor comprensión de algo que nos hubiera pasado. En mi caso, pues la pérdida de seres queridos a veces no lo entendemos. Y hubo uno en particular que me dolió muchísimo, que les he dicho, lloré como un niño. Pero este mensaje de hoy trajo también paz a mi vida. Y es lo que quiero que usted pueda ver este día. Quiero que vaya al libro de Juan, capítulo 11, versículo 3. Juan 11, Juan capítulo 11, versículo 3. Y ahí vamos a ver este milagro. Es el milagro de la historia de Lázaro. Y aunque usted ya se lo sepa, quiero que usted preste atención a los detalles del pasaje. Quiero contarle algo acerca del libro de Juan. Juan es bien específico. Juan incluye 7 milagros, creo que incluye 7 señales, pero 7 milagros bien específicos
Juan los incluye con un propósito particular. Él dice al final, en Juan 20:30, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es bien específico el propósito de Juan y es bien específico los milagros que él escogió. De todos los milagros, él escogió 7 en particular. Bueno, 7. Él escogió 7 y uno de ellos es este. El primero de ellos, él convirtió el agua en vino, ¿verdad? Entonces, algunos buscan excusas ahí, pero no busca excusas. El milagro de hoy, recuérdelo, es para que usted crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Bien, Juan 11, versículo 3, dice acá, enviaron pues las hermanas, hablando de Marta y María, que eran hermanas de Lázaro, el que va a fallecer, y ya va a verlo, para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Quién? Marta y María mandan a decirle a Jesús, no le dicen ni siquiera el nombre, le dicen el que amas, o sea, es suficiente referencia. El que tú amas, Señor Jesús, está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, aquí Marta y María le mandan un mensaje que para nosotros es urgente. Mira, Señor, el que tú amas está enfermo. Entonces, ellas, conociendo el poder de Jesús, conociendo a Jesús y conociendo que amaba a Lázaro, dicen, mira, el que ama está enfermo. ¿Y qué es lo que esperamos? Algún milagro, ¿verdad? Que Jesús se venga corriendo para acá y lo sane. O, mejor, más fácil, envió su palabra y lo sanó. Así, cualquiera de esas, Señor, se vale. Así que te mandamos el telegrama para que tú mandes ahí y lo sanes. Aquí quiero hacerle una observación. Cuando aquí dice, el que amas está enfermo, es el mensaje que Marta y María mandan, pero utiliza una palabra amor que nosotros no la podemos diferenciar. Aquí dicen, el que tú amas de manera fraternal está enfermo. Entonces, y Jesús dice algo, y esto quiero que lo recuerde porque lo vamos a retomar al final del mensaje. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Interesante, Jesús dice, esto no va a ser para que Él se muera, pero Él se murió. Interesante, es para la gloria de Dios. Esta enfermedad y lo que iba a pasar con Lázaro es para la gloria de Dios. Yo quiero decirle algo. ¿Sabe por qué usted y yo fuimos creados? Fuimos creados para su gloria. Para que con nuestra vida nosotros demos gloria a Dios. Para que cuando nosotros estemos aquí, alabemos al Señor, adoremos al Señor, démosle honra, gloria y alabanza. Aún en medio de la circunstancia más difícil que nos toque vivir, estemos ahí glorificando y honrando al Señor. Entonces, aquí Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. O sea, la enfermedad que estaba sufriendo Lázaro era para glorificar al Hijo. Verso 5. Marta y María le dijeron, el que tú amas con un amor fraternal está enfermo. Pero el verso 5 dice algo distinto. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero el amor que aquí menciona es diferente. Es un amor ágape. Nosotros en español no notamos la diferencia. Pero este es un amor sublime, un amor incondicional. Es un amor que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que nunca deja de ser. Ese es el amor que aquí está diciendo con que Jesús amaba a Lázaro, con que Jesús amaba a Marta y a María. No es un amor fraternal, un amor compañerismo así. Es un amor por sobre todas las cosas. Entonces,
Aquí dice que él amaba. Y entonces, ¿qué es lo que usted espera? Si Jesús los ama de manera incondicional, si Jesús amaba a Lázaro y Lázaro está enfermo, ¿qué es lo que usted espera que diga el pasaje que sigue? Que lo sanó, ¿verdad? O que salió corriendo, o que tomó un caballo, o lo que sea, o se montó en un querubín y se fue volando. Cualquiera de esas hubiera funcionado. Pero no. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Señor, ¿qué pasó? Señor, me fallaste. Esa es la forma a veces que pensamos. Señor, te oré. Señor, te rogué. Ellas por lo menos le mandaron un telegrama y pudieron saber que le llegó. Hoy usted ora y ¿será que mi oración no fue escuchada? Somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, nuestras oraciones son escuchadas en los cielos. Eso téngalo claro. Entonces, aquí Jesús, y aquí donde viene que los caminos de Dios son incomprensibles. Los caminos de Dios a veces no los podemos comprender, entender, encasillar. Alguna vez sana a alguien, otra vez escupe en el piso y hace lodo y se la unta en los ojos para sanar a alguien. Que ni se ocurra que le hagan eso a usted. Que algún pastor allá en África haga eso. Eso fue un milagro que hizo Jesús. Entonces, acá Jesús actúa de una manera que nosotros no esperamos, no lo creemos, pero todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Entonces, había una urgencia, el que ama a Jesús está enfermo, y como lo ama, más bien se queda allá 2 días más. ¿Y qué ocurre? Pasaron los 2 días, y entonces viene, y en el verso 11, Jesús les dice a los discípulos que ya es tiempo de ir allá donde Lázaro. Ya es hora de ir donde Lázaro. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Había un problema. Ya Jesús lo andaban persiguiendo. Ya Jesús no andaba públicamente. Ya Jesús lo querían crucificar. Pero este milagro es el detonante con el cual ya de manera decidida lo van a crucificar. Entonces sus discípulos le decían, si vas allá a Betania, está muy cerca de Jerusalén, tú corres peligro de que te maten. Y no solamente tú, sino nosotros, los apóstoles. Entonces, por eso le decían, Señor, mira, si está dormido, ahí se va a despertar, Señor, ahí déjalo. Ahí, déjalo. Tal vez se tomó una tafil, no sé, algo le pasó. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Entonces, quiero que vea algo. Jesús les declara, está muerto. Y dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Que no hubieran estado ahí ellos, para que creáis, mas vamos a él. Había una cuestión con los judíos. Ellos creían que una persona después de 3 días era imposible que resucitara. Imposible. No era para nada posible. Aquí Lázaro va a llevar 4 días de haber muerto. Entonces, lo que iba a ocurrir era un milagro que sobrepasaba la forma de pensar de aquella época, de aquella cultura. Ellos creían que 3 días todavía ahí medio lo podemos rescatar, que se venga el alma y baje y se resucite. Ya al 4.º día, ahí sí, no hay manera. Entonces, Jesús les dice, ha muerto. Y luego viene un comentario acá, de Tomás. Y Tomás, para que usted vea, era un poco una mezcla entre incrédulo y algo más. Pesimista, dice así Tomás. Como dijo, vamos allá, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces, Tomás, como le digo, es una mezcla rara.
La palabra dídimo significa gemelo, o sea que Tomás tenía un gemelo. Entonces decía él, bueno, Señor, ni modo, hay que ir, vamos pues a morir todos. Entonces era un poco pesimista, pero era valiente. Entonces es un poco complicado porque él no dijo, no vayan ustedes, allá mueran ustedes, yo no voy. No, él era un pesimista valiente. Era un poco, tenía sangre espartana, creo yo. Así, no vamos y muramos por la gloria del imperio. No. Entonces, aquí vemos el conflicto que había. Un conflicto donde estaba en juego la vida de ellos. Un conflicto donde ellos también corrían peligro. Pero aquí Lázaro ya había muerto y entonces era el tiempo. Y yo quiero que preste atención en esto. No lo sana a Lázaro, pero ya va a ver lo que hace. Y usted ya sabe la historia, ya sabe el final. Entonces, miren, alguien dice que predicaba sobre este mensaje. Y entonces, cuando está contando la historia de Lázaro y dice, era un predicador nuevo que lo estaban entrenando, así como vamos a entrenar a Jafet, a José, a varios hermanos aquí, para que prediquen también. Entonces, dice que cuando estaba predicando, entonces a él se le zafa una palabra, dice, y cuando Lázaro resucita y Lázaro andó. Y entonces el pastor que estaba ahí frente a la primera fila, anduvo. ¿Cómo? Anduvo. ¿Cómo? Anduvo, idiota, le dice. Anduvo así un tiempo, anduvo idiota un tiempo, dice. Marta dijo a Jesús, el verso 21, va Jesús allá con ellas, y Marta dijo a Jesús, y aquí está la naturaleza humana. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo quiero que entienda bien lo que está diciendo Marta. Marta le está reclamando a Jesús. Marta le está diciendo, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Si tú realmente lo amas, no hubiera muerto. Si hubieras sido presto para venir, qué bárbaro que no viniste. Y además sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo da. O sea que si tú hubieras estado aquí, hubieras pedido y él se hubiera sanado. Eso es lo que está diciendo Marta. Así, un poco brava. ¿Cuántas veces somos así con Dios? ¿Cuántas veces? Porque Dios no lo hizo cuando yo quería. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Aquí estamos hablando de la pérdida de un ser querido. Ellos perdieron un ser querido. Y Marta decía, esto es el fin. O sea, no hay más. Pasaron 4 días. No. Si tú hubieras venido a tiempo, Señor Jesús, nada de esto hubiera pasado. O sea, mi dolor es tu culpa. Eso es lo que le está diciendo. Yo estoy sufriendo por culpa tuya, Señor. Porque tú no hiciste nada y tenías el poder para hacerlo. Aquí está mezclando 2 cosas. Primero, no viniste a tiempo. Y segundo, tienes el poder para hacerlo. Entonces, a veces cuestionamos el proceder de Dios y no lo entendemos y no lo comprendemos y nunca lo vamos a comprender. ¿Sabe? Hay un pasaje que a mí me gusta mucho en Romanos 11 que dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque a él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, nosotros no podemos entender. No podemos comprender. Como digo, perdí a un ser muy querido. Porque traté de ayudarle hasta donde pude. Y me dolió cuando murió. Y a veces hasta uno se siente hasta culpable, que pude haber hecho algo distinto, pude haber hecho otra cosa, pude haber dado más de mi tiempo. Y eso me dolió mucho. Pero en lo que vamos a ver ahora, encontré paz para entender que Dios tiene el control de todo. Y muchas de las cosas que ocurren son para su gloria. Bueno, todas las cosas que Él hace son para su gloria. Entonces, Marta viene y le reclama a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, Jesús le dice, y aquí hablando con Marta, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta a Marta.
Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Yo quiero que noten la relación con lo que está diciendo Marta, con lo que dice Juan al final del milagro. Juan al final de todos sus milagros dice, para que creyendo vean que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él crean que es el Hijo de Dios y tengamos vida. Eso creía Marta. Entonces Jesús le recuerda, tú sabes que, que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ella dijo, sí, yo creo eso. Pero ¿cómo lo dijo? Todavía así, seria. ¿Por qué lo dijo así seria? Ya lo va a ver. Porque ella dice, sí, yo creo eso, Señor. Pero vamos a ver por qué. Luego viene María. Y María es diferente. ¿Se acuerda usted cuando estaba Jesús en la casa de Marta y María? ¿Qué es lo que estaba haciendo Marta y qué es lo que estaba haciendo María? ¿Qué hacía Marta? Afanada. Afanada sirviendo al Señor. Es importante aclarar eso. Estaba afanada, preparando todo, sirviendo al Señor. Y porque estaba afanada y así estaba malhumorada. Y ojo, servidores. A veces podemos servir al Señor y estar malhumorados. Porque solo yo estoy haciendo aquí y esos bárbaros están ahí adorándote, Señor. Y nadie me está ayudando aquí, Señor. Aquí en el audio. Perdón. No, broma. Pero ¿qué hacía María? María estaba ese día en la casa cuando Jesús llegó, sentada a sus pies, escuchando sus palabras. Era el lugar favorito de María. ¿Por qué para mí es importante que recuerde esto? Por esto. Verso 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Miren, ese tema como que era el chisme del momento, fíjense. Esa como que era el comentario de todo el mundo. Ahí va, si Jesús hubiera venido, no se hubiera muerto Lázaro. Es que si hubiera estado aquí, él estuviera vivo. Pero no, se quedó allá. Y le mandamos a decir con Juan y con no sé quién más. Con el pastor Raúl le avisamos y no quiso venir. Y él tenía el poder para sanarlo. Pero no, se murió. Él es el culpable. Lo interesante de María es, cuando viene, se postra a sus pies. ¿Sabe? Alguien que está acostumbrado a adorar al Señor, lo va a adorar aún en los momentos más difíciles. Ella, cuando Jesús estaba ahí en su casa, estaba a sus pies. Cuando muere su hermano y ve a Jesús, se postra a sus pies. Entonces, cuando en nuestra vida, en nuestra mente, estamos acostumbrados a adorar al Señor, no importa la situación, vamos a buscar adorarle. Vamos a buscar ahí. Y aunque haya preguntas en nuestra mente y en nuestro corazón, como las tenía María, mi actitud va a ser adorarle a Él. Dice acá, verso 32, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, ven y ve. Entonces, la pregunta en el ambiente era, Jesús pudo haber venido, pudo haberlo sanado, nada de esto hubiera pasado. Pero Jesús, que tenía el poder y a quien amaba, no vino. Y de hecho, el mensaje que Marta y María le mandan a Jesús es provocador, porque le dicen, el que amas, recuérdate, tú lo amas, está enfermo. Y ni aún así vino. Imagino yo que aquellos que llevaron el mensaje se fueron de chismosos. Le dieron el mensaje a Jesús, sí, ¿qué hizo? Salió corriendo, ¿no? Entonces, tenemos un sumo sacerdote que nos comprende muy bien. Y cuando dice Jesús lloró, él le duele el dolor que la muerte trae al ser humano. Y lo más terrible de todo, muchos van a morir sin ser salvos. Muchos van a morir así. Entonces, verso 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra.
¿quién aparece aquí? Marta. ¿Y qué dice Marta? Ella había dicho, yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que Él va a resucitar en el día postrero, pero vea lo que dice Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hiede ya, ya es de 4 días, no hay nada que hacer. Humanamente no hay nada que alguien pueda hacer por Lázaro. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aquí, importante. Marta dice, hiede ya. Son 4 días, Señor. Si hubieras estado a tiempo, no hubieran sido 4 días. No estuviera yediendo, Señor, si tú hubieras estado aquí. Y es que esas preguntas nos martillan la cabeza. Esas preguntas nos inquietan. Cuando a veces no entendemos cómo es que Dios obra, cómo es que Dios actúa, y no lo vamos a entender, no lo vamos a comprender, como le digo. Cuando Él dice, más altos son los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que los vuestros. Lo que nos queda es aferrarnos a su soberanía, a su voluntad, descansar en que sus planes son buenos, agradables y perfectos para nuestras vidas. Eso es lo que nos queda como hijos de Dios. Y aquí Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esto es importante, amados hermanos. La gloria de Dios la vamos a ver. Aquí Jesús no sanó a Lázaro, lo resucita de entre los muertos. Y es lo que vamos a ver a continuación. Verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. ¿Cuál es el propósito de este milagro? El propósito de este milagro tiene una particularidad, y es mostrar el poder del Hijo de Dios sobre la muerte. Tiene una particularidad, y es que no importa el tiempo que haya transcurrido, el Hijo de Dios tiene poder sobre la muerte. ¿Quiere decir esto, pastor, que Jesús nos manda a resucitar a todos los muertos? No, aunque a veces puede hacerlo. Pero viene el día en que los sepulcros oirán su voz. Viene ese día en que Él va a llamar a todos por su nombre. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sabe, yo ahí ese día voy a ver a mi mamá, voy a ver a mi sobrina. Voy a poder verlos a ellos. En ese día. Porque es para la gloria de Dios. Y este milagro tiene esa particularidad de llevarnos a creer en Jesús como el Hijo de Dios, aquel que gobierna el poder de la muerte, y que ese postrer enemigo ya es un enemigo derrotado, es un enemigo vencido, y que lo que le queda es que va a ser echado en el lago de fuego. Entonces acá, Jesús dice algo también importantísimo. Señor, yo sé que siempre me has oído. Yo quiero que tenga la certeza esa, mi hermano. Jesús a usted le oye. Dios a usted le oye, porque somos hijos de Dios y sabemos que tenemos las peticiones que le hemos presentado a Él. ¿Por qué? Porque Él nos oye. Entonces, cuando usted ora, usted es escuchado. Un ejemplo bíblico de esto es Daniel. Daniel, dice la Escritura, Daniel 10:12, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, tus palabras fueron oídas en el cielo. ¿Desde cuándo? Desde el primer día. Entonces, ¿qué ocurre acá? Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Este milagro, por sobre todos los demás milagros,
muestra el poder de Dios sobre la muerte. Muestra que un día las personas que han muerto en el Señor van a escuchar su voz. A veces pensamos que, Señor, te hubiera glorificado acá si hubiera sanado a esta persona. Así como sucedía con Marta y María. Pero no solamente ahí va a ser glorificado el Señor, sino cuando todos aquellos que pusieron y tuvieron su fe en Él escuchen su voz en los sepulcros. Ellos ahí van a resucitar. ¿Sabe? Yo le contaba y le decía, para mí fue muy, muy doloroso la muerte de una persona en particular. Me acuerdo que ese día, pues, cuando era algo inevitable, sabiendo que era inevitable, le oramos al Señor, porque todavía había esperanza. Pero nada pasó. Y le oramos al Señor. Y seguíamos orando. Y es una situación que va poco a poco, pero son cuestiones de horas de vida. Cuando me dijeron es inevitable, o sea, realmente fue duro. Pero ahora que yo veo que Dios a veces actúa de una manera diferente, pero siempre es para su gloria. ¿Sabe? Ese día, cuando allá en el cielo, yo vea a mi sobrina, voy a darme cuenta que fue para su gloria. Y como le digo, a veces no lo entendemos, a veces no lo comprendemos. Mire, usted va a la Biblia y encuentra que Pedro, el apóstol Pedro, está en una cárcel. Y cuando está en una cárcel, el Señor Jesús manda un ángel que abra la puerta, que saque a Pedro. Y lo liberó y lo llevó y lo llevaron a la casa y hasta tocaron la puerta y creían que no creían que era Pedro. Pero antes de Pedro, unos versículos antes, usted lee la historia de Jacob. Eran tres los cercanos de Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Y usted lee versículos antes del encarcelamiento de Pedro, que Jacobo fue preso y fue asesinado. Entonces, ¿por qué actuó así? ¿Y por qué en el caso de Pedro de otra manera? No lo sé. Sus caminos son inescrutables. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. No nos queda otra que estar confiados en Él. Es como cuando un niño no entiende muchas cosas. Usted le dice, haga esto, hijo, o haga esto otro. Él a veces no entiende las razones por las cuales usted se las dice. Pero usted, que tiene más sabiduría, más inteligencia, más conocimiento en ese momento, usted sabe por qué se lo dice. Y su voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. Aunque a nosotros no nos parezca ni buena, ni agradable, ni perfecta. Pero eso es porque lo estamos viendo con nuestra mente humana. Pero sus pensamientos exceden toda nuestra sabiduría, toda la inteligencia humana. La persona más sabia de esta tierra no se va a comparar con la sabiduría de Dios. Sus juicios son eternos. Sus pensamientos, como dice la comparación, es el cielo y la tierra. Así es Dios. Entonces, aquí en el caso de Lázaro, Lázaro fue un ejemplo vivo de lo que es el poder de Dios. No para resucitar a todas las personas en esta vida, no, son para la resurrección en el día posterior. Y ahí la gloria de Dios va a ser manifestada en todos aquellos que pusieron su fe en Jesús. En Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe que en la cruz Jesús iba con eso en mentalidad? Viendo el fruto de la aflicción de su alma y va a quedar satisfecho. Ahí donde está, amada iglesia. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Y